Históricamente, el huachicol ha sido una problemática profundamente arraigada en México, donde el robo de combustible, ya sea de ductos de Pemex o de estaciones de servicio, representa un negocio multimillonario controlado por grupos criminales organizados. Sin embargo, en los últimos 5 años, este delito ha dado un salto cualitativo. Ha cruzado la frontera norte para convertirse en una red transnacional compleja que involucra el contrabando de petróleo crudo y gasolina hacia territorio estadounidense. En 2025, informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y del Departamento del Tesoro indican que el huachicol fiscal, el robo de combustible para evadir impuestos y comercializarlo en el mercado negro, ha alcanzado cifras que superan los $5,000 millones anuales solo en el mercado binacional. Las organizaciones criminales han establecido sofisticadas cadenas logísticas que implican empresas fachada en ambos países, rutas terrestres y marítimas, así como mecanismos para lavar el dinero proveniente de estas actividades ilícitas. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos más violentos y con mayor expansión territorial en México, ha sido identificado como el principal beneficiario de estas operaciones. En el primer trimestre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 miembros clave del CJNG: César Morfín, Álvaro Morfín y Remigio Morfín, junto con 2 empresas fachada, Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Nuance Jala Logística, que operaban entre México y Estados Unidos, facilitando el contrabando y el blanqueo de dinero. Estas sanciones son parte de una ofensiva sin precedentes que busca cortar las fuentes financieras del CJNG, que a su vez ha diversificado sus actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. Según datos oficiales, el robo de combustible representa hasta el 30% de los ingresos del cártel, consolidando su capacidad para corromper instituciones y expandirse en nuevos territorios. El fenómeno del huachicol transfronterizo ha tenido impactos profundos. En México, la industria petrolera estatal ha sufrido pérdidas millonarias que afectan la inversión y el mantenimiento de infraestructura crítica. En Estados Unidos, los mercados ilegales de gasolina adulterada generan riesgos para la seguridad y la salud pública, además de la pérdida de ingresos fiscales para los gobiernos locales. Esta expansión del huachicol ha llevado a una redefinición de la estrategia de seguridad en ambos países, que ahora deben coordinar esfuerzos para desmantelar las redes criminales que operan simultáneamente en las dos naciones. Sin embargo, la colaboración se ha visto entorpecida por tensiones políticas y la desconfianza mutua que afectan la efectividad de las acciones conjuntas. Lo que hasta hace unos años era un problema local y principalmente mexicano, en los últimos 5 años se ha transformado en un fenómeno transnacional de gran escala. En 2025 ya no solo hablamos de huachicol en México, sino de una red criminal que se extiende y opera activamente en Estados Unidos. Esta red ha desarrollado sofisticados métodos para transportar grandes cantidades de combustible robado hacia territorio estadounidense, especialmente en estados fronterizos como Texas, California y Arizona, donde la demanda y los mercados ilícitos se han vuelto muy lucrativos. Esta transformación ha estado impulsada por diversos factores: la reducción de la vigilancia en ciertas zonas, la corrupción institucional que permite la operación de estas redes, la demanda constante de combustible barato en zonas marginadas y la capacidad de los grupos criminales para diversificar sus actividades. Además, la economía sumergida ligada al huachicol incluye no solo el transporte, sino también el almacenamiento, la adulteración y la venta final en estaciones clandestinas o directamente en el mercado informal estadounidense. Según el reporte más reciente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos,
El robo de combustible entre México y Estados Unidos representa actualmente más de $5,000 millones al año en pérdidas fiscales y económicas, posicionándolo como uno de los negocios ilícitos más rentables después del tráfico de drogas. Esta cifra incluye el costo para las arcas públicas mexicanas por el robo y la reparación de la infraestructura petrolera, así como la evasión fiscal generada por la comercialización ilegal. En Estados Unidos, la problemática genera pérdidas significativas para las estaciones de servicio legítimas, además de riesgos para la seguridad pública por la venta de combustibles adulterados que pueden provocar accidentes y daños ambientales. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que ha escalado en poder y territorialidad en los últimos años, es el actor principal detrás de estas operaciones. Este cártel ha sabido integrar el huachicol como una fuente clave de ingresos, hasta el punto que se estima que el robo de combustible representa casi un tercio de sus ganancias totales, por encima incluso del tráfico de drogas en algunos estados. La CJNG opera con una estructura altamente organizada que abarca desde la compra y corrupción de funcionarios en Pemex hasta la logística para cruzar los ductos fronterizos y distribuir el combustible robado en Estados Unidos. Las autoridades han identificado el uso de empresas fachada y redes financieras en ciudades como Houston, Los Ángeles y Chicago, que permiten lavar el dinero ilícito y mantener la operatividad del grupo. En respuesta, en 2025 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a varios individuos y empresas involucradas, como los hermanos César, Álvaro y Remigio Morfín, identificados como nexos financieros del CJNG en el negocio del huachicol. Además, se bloquearon activos y se restringieron transacciones con al menos 2 empresas fachada que facilitaban el tráfico y lavado de dinero. Estas acciones reflejan un cambio estratégico. Ya no solo se persigue el tráfico de drogas o armas, sino también la economía criminal derivada del robo de combustibles que alimenta a los grupos criminales y sostiene sus estructuras corruptas. Este fenómeno ha puesto en alerta máxima a los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que afecta tanto la seguridad energética como la estabilidad económica de ambos países. En México, las pérdidas por huachicol en 2024 alcanzaron casi $3,000 millones, lo que representa un golpe severo a Pemex, que ya enfrenta serios problemas de inversión y mantenimiento. En Estados Unidos, las investigaciones apuntan que las redes de huachicol están vinculadas a incidentes de violencia, accidentes por combustibles adulterados y pérdida de ingresos para negocios legales. Esto ha llevado a reforzar la vigilancia en zonas fronterizas y aumentar la cooperación bilateral para atacar las redes de lavado y distribución. La reacción del gobierno estadounidense frente a la creciente operación del huachicol en su territorio no se hizo esperar, pero se ha visto limitada por una serie de obstáculos políticos y estratégicos. Durante la administración de Joe Biden, hubo intentos iniciales de cooperación con México para combatir el robo de combustible y desmantelar las redes criminales que operaban en la frontera. Sin embargo, la llegada de Donald Trump en su segundo mandato en 2025 trajo un giro radical a la política bilateral. Trump, conocido por su postura dura y su retórica agresiva hacia México, decidió abordar el problema desde un enfoque punitivo y unilateral. Trump utilizó la lucha contra el huachicol como un argumento para endurecer la política migratoria y comercial. Anunció medidas drásticas como la suspensión temporal de visas para funcionarios y empresarios vinculados con el robo de combustible y la corrupción, y propuso aumentar aranceles a productos mexicanos con el argumento de que México no hacía lo suficiente para detener las operaciones criminales transfronterizas. Este endurecimiento generó tensiones diplomáticas significativas y provocó un choque directo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. AMLO, quien calificó estas acciones como una injerencia indebida en asuntos internos. El gobierno mexicano, consciente de la gravedad del problema,
empezó a implementar nuevas estrategias para enfrentar al huachicol, pero se encontró en un terreno complicado debido a la corrupción arraigada en distintas instituciones, desde autoridades locales hasta Pemex. El caso emblemático fue la caída de varios funcionarios panistas que fueron vinculados a redes de huachicol en Estados Unidos. Entre ellos destacaron exfuncionarios que mantenían nexos con empresarios mexicanos y estadounidenses que facilitaban el lavado de dinero y la logística del combustible robado. Esta situación expuso la profundidad de la infiltración criminal y la incapacidad parcial de las autoridades para contenerla sin una reforma estructural. En paralelo, el gobierno mexicano decidió reforzar la cooperación con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Sin embargo, esta colaboración estuvo marcada por desconfianzas y tensiones políticas, principalmente porque Trump condicionaba la ayuda a medidas más estrictas en migración y comercio. Además, las sanciones a empresarios panistas y la suspensión de visas a figuras públicas y privadas vinculadas al huachicol generaron un ambiente de polarización interna, donde la narrativa política se dividió entre quienes apoyaban una línea dura y quienes exigían un enfoque más diplomático. El bloqueo de visas y la sanción económica a personajes clave del PAN fue interpretado por muchos analistas como un golpe directo a la oposición política en México. Esta maniobra estadounidense no solo buscaba desarticular redes criminales, sino también debilitar actores políticos que habían mantenido posiciones críticas contra la administración de López Obrador. En respuesta, el gobierno mexicano intensificó sus esfuerzos para limpiar las instituciones y promover reformas legales que permitieran un combate más eficaz al huachicol, aunque el proceso resultó lento y enfrentó resistencias dentro del mismo sistema. Por otro lado, el endurecimiento de la política migratoria por parte de Trump tuvo un impacto directo en las comunidades fronterizas, tanto mexicanas como estadounidenses. Las familias que históricamente habían mantenido lazos comerciales y sociales a través de la frontera enfrentaron mayores dificultades para transitar, trabajar y mantener sus medios de vida. Esta tensión social añadió presión a los gobiernos para buscar soluciones integrales que fueran más allá de la simple aplicación de sanciones o aranceles. Finalmente, en el ámbito económico, la escalada arancelaria propuesta por Trump en 2025 generó una fuerte reacción en los mercados. Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos comenzaron a sufrir retrasos y aumentos de costos, afectando principalmente a sectores industriales y agrícolas. Esta situación generó un debate intenso sobre la efectividad de las medidas punitivas y abrió la puerta a negociaciones más complejas entre ambos países. La presión mexicana para preservar el tratado comercial vigente, conocido como el TEMEC, y buscar mecanismos alternativos para combatir el huachicol sin afectar la economía formal fue una constante durante todo ese año. En resumen, la reacción de Estados Unidos frente al huachicol ha sido multifacética pero conflictiva, marcada por tensiones políticas internas y bilaterales, sanciones económicas, bloqueos de visas y la implementación de políticas migratorias restrictivas. Esta dinámica ha evidenciado la necesidad urgente de un enfoque coordinado, pero también la complejidad de enfrentar un problema que es tanto criminal como político y económico. El huachicol, como fenómeno delictivo y de corrupción, no solo ha afectado a México en términos de seguridad y economía, sino que ha tenido repercusiones directas en la política interna, especialmente en el contexto de la oposición panista. La caída de importantes figuras del Partido Acción Nacional, PAN, vinculadas a redes de huachicol dentro de Estados Unidos, representó uno de los momentos más sensibles y reveladores de la crisis bilateral en 2025. Desde hace años, el PAN ha sido uno de los principales partidos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en múltiples ocasiones ha cuestionado las políticas del presidente relacionadas con la seguridad y la economía. Sin embargo, la implicación directa de algunos de sus miembros en actividades relacionadas con el robo y tráfico ilícito de combustible expuso no solo una falla institucional, sino un entramado complejo de corrupción y complicidad que trascendía
Las fronteras mexicanas. En el primer trimestre de 2025, investigaciones conjuntas entre autoridades estadounidenses y mexicanas desmantelaron varias redes de huachicol que operaban en el sur de Texas y en California. Estas investigaciones revelaron que varios empresarios y políticos panistas utilizaban empresas fachada para lavar dinero producto del combustible robado, además de facilitar su transporte hacia el mercado negro en territorio estadounidense. Las autoridades federales estadounidenses emitieron órdenes de arresto y sanciones económicas contra estas personas, lo que provocó un verdadero terremoto político en México. Uno de los casos más mediáticos fue el de un exdiputado panista con influencias en Baja California y Nuevo León, quien fue arrestado en Houston, acusado de facilitar el contrabando de combustible robado desde México. Su detención reveló una red de complicidades que involucraba a funcionarios locales, empresarios y traficantes de combustible. Este hecho fue utilizado por el gobierno de López Obrador para demostrar que la corrupción no es exclusiva de un solo partido o gobierno, sino un mal generalizado que requiere de una respuesta integral. Además, la implicación de figuras panistas en Estados Unidos provocó un choque político interno que debilitó la posición del PAN justo en un momento crucial, las elecciones intermedias de 2025. Diversos líderes del partido tuvieron que enfrentar no solo la pérdida de credibilidad ante la opinión pública, sino también investigaciones internas para deslindar responsabilidades. Esta situación permitió que el gobierno en turno fortaleciera su narrativa de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, posicionándose políticamente como un actor decidido a cambiar la realidad del país. La relación bilateral con Estados Unidos también sufrió un desgaste considerable. La administración Biden y posteriormente la de Trump en 2025 usaron la información recabada sobre estos casos para justificar medidas más estrictas en contra de México. Entre estas medidas destacó la suspensión de visas para algunos de los implicados y la imposición de sanciones económicas a empresas mexicanas vinculadas directa o indirectamente con el huachicol. Estas acciones, aunque justificadas desde la perspectiva estadounidense, fueron interpretadas en México como una forma de presión política que buscaba desestabilizar aún más al país. La reacción en México no se hizo esperar. Desde sectores políticos opositores al PAN, se cuestionó la manera en que se utilizó el tema del huachicol para golpear a ciertos actores políticos, señalando que se trataba de un tema sensible que debía manejarse con cautela y respeto a los procesos legales. Sin embargo, también hubo un reconocimiento amplio de que el problema era estructural y que el combate al huachicol requería la depuración profunda de las instituciones y la colaboración internacional efectiva. Este episodio no solo evidenció la corrupción y las complicidades en México, sino que también mostró las dificultades que enfrentan las autoridades para controlar un fenómeno que opera en un contexto transnacional. La frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en un punto estratégico donde confluyen intereses económicos, políticos y criminales, y donde las redes de huachicol se aprovechan de la debilidad institucional para expandirse. En el análisis político, la caída de figuras panistas vinculadas al huachicol fortaleció la percepción de que la corrupción y el crimen organizado estaban profundamente arraigados en los partidos políticos tradicionales, lo que generó un ambiente propicio para la emergencia de nuevas fuerzas políticas y movimientos ciudadanos que demandaban transparencia, justicia y un cambio real. Además, el golpe a estas redes criminales en Estados Unidos tuvo un efecto disuasorio inicial, pero también impulsó la sofisticación de las operaciones ilícitas. Las organizaciones criminales buscaron diversificar sus rutas, utilizar nuevas tecnologías y establecer alianzas con actores transnacionales para evadir el control de las autoridades. Esta adaptación demostró que la lucha contra el huachicol no podía limitarse a acciones punitivas aisladas, sino que requería un enfoque integral que abarcara prevención, persecución y políticas públicas de desarrollo social y económico. Por último,
La presión de Estados Unidos sobre México para combatir el huachicol fue un elemento central en la renegociación de acuerdos bilaterales en 2025. Mientras Trump endurecía su discurso y acciones, México buscaba equilibrar la cooperación con la defensa de su soberanía y la protección de sus ciudadanos. Este equilibrio fue complejo y marcó gran parte de la agenda diplomática entre ambos países durante ese año. En el escenario geopolítico y migratorio que marcó el 2025, la administración Trump se encontró frente a un dilema complejo que trascendió la simple retórica política para convertirse en una crisis real de política exterior y relaciones bilaterales con México. La decisión de revocar visas a figuras políticas y empresarios mexicanos, especialmente aquellos ligados al huachicol y otras actividades ilícitas, fue presentada como una estrategia para demostrar mano dura contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, esta medida también tuvo profundas repercusiones tanto internas en Estados Unidos como en la relación con su vecino del sur. Desde el inicio de 2025, el gobierno de Trump intensificó su campaña contra la corrupción transnacional con un enfoque muy específico: sancionar a quienes, en su criterio, habían abusado de los privilegios migratorios para facilitar actividades ilegales que afectaban tanto a México como a Estados Unidos. Esta estrategia incluyó la suspensión y revocación masiva de visas diplomáticas, de negocios y de turismo a individuos señalados en investigaciones vinculadas al robo de combustible, lavado de dinero y tráfico ilícito. La medida se hizo pública en marzo de ese año y generó un efecto dominó. Gobernadores, exfuncionarios y empresarios que habitualmente viajaban entre ambos países para gestionar negocios o participar en eventos oficiales vieron cancelados sus permisos de entrada a territorio estadounidense sin mayores explicaciones públicas. Entre ellos destacaba la gobernadora Marina del Pilar, cuya visa fue revocada, lo que desató una fuerte polémica mediática y política en México. Este hecho particular fue interpretado por diversos sectores como un mensaje directo de Washington hacia los gobiernos locales y regionales que, según las autoridades estadounidenses, no colaboraban adecuadamente en la lucha contra el crimen organizado. La revocación de visas tuvo un efecto inmediato en el clima político mexicano. Algunos líderes políticos denunciaron esta acción como una violación a la soberanía nacional y una intromisión en asuntos internos. Sin embargo, otros sectores reconocieron la necesidad de mayor cooperación y transparencia para combatir problemas que trascienden fronteras, como el huachicol y el tráfico ilegal de armas y drogas. Para Trump, la decisión representaba un doble objetivo. Por un lado, mostraba su determinación frente a su base política de ser inflexible ante la corrupción y el crimen. Por otro, buscaba ejercer presión sobre el gobierno mexicano para que intensificara sus esfuerzos en la frontera y en la persecución de las redes criminales. Sin embargo, esta estrategia no estuvo exenta de críticas dentro de Estados Unidos. Algunos analistas políticos y expertos en relaciones internacionales señalaron que la revocación masiva de visas sin procesos judiciales claros podía generar tensiones diplomáticas innecesarias y afectar la cooperación bilateral en otras áreas clave como el comercio, la seguridad y la migración ordenada. Además, la medida de Trump se topó con la resistencia de sectores empresariales y de la comunidad hispana en Estados Unidos, que advirtieron que afectaba la confianza y el intercambio económico entre ambas naciones. Muchas empresas mexicanas que operaban en Estados Unidos sufrieron retrasos y pérdidas financieras debido a la cancelación repentina de viajes y negocios. Este impacto económico se sumó a la incertidumbre generada por la política arancelaria que también estaba vigente en ese momento, haciendo que el ambiente de negocios fuera cada vez más complejo. La política de revocación de visas también tuvo una dimensión mediática. La prensa de ambos países cubrió ampliamente el tema, con versiones que iban desde la justificación por la seguridad nacional hasta denuncias de arbitrariedad y abuso de poder. En México, la narrativa oficial buscó equilibrar la defensa de la soberanía con el reconocimiento de que el combate a la corrupción y al crimen organizado es una prioridad compartida.
Sin embargo, la polarización política también se manifestó en la opinión pública, con simpatizantes de distintos partidos interpretando el asunto de maneras opuestas. En el plano diplomático, la medida impulsó una serie de reuniones y negociaciones entre funcionarios de alto nivel. El gobierno mexicano buscó establecer canales de diálogo para evitar que la crisis migratoria y la tensión política afectaran otras áreas de cooperación estratégica, como la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y los acuerdos comerciales del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC. En estas conversaciones, México planteó la necesidad de respetar los procesos legales y la presunción de inocencia, mientras que Estados Unidos enfatizó la importancia de una acción rápida y contundente para cortar las redes criminales transfronterizas. Este choque de perspectivas evidenció la complejidad de gestionar políticas migratorias y de seguridad en un contexto donde los intereses políticos internos y las realidades sociales y económicas están entrelazados. La situación también afectó la percepción internacional de ambos países. Organismos multilaterales y aliados estratégicos observaron con atención cómo se manejaba el tema del huachicol y la seguridad fronteriza, advirtiendo que la cooperación y el respeto mutuo eran fundamentales para lograr resultados efectivos. En este sentido, la presión internacional llevó a que, a mediados de 2025, ambos gobiernos acordaran reforzar la comunicación y establecer mecanismos más claros para evaluar y resolver casos de corrupción y delitos transnacionales. En resumen, la política de revocación masiva de visas impulsada por Trump en 2025 fue una muestra clara de su enfoque duro y confrontativo en materia de seguridad y migración. Sin embargo, esta estrategia, aunque buscaba cortar el flujo de personas y recursos vinculados al huachicol y otras actividades ilícitas, también generó un efecto de tensión diplomática y económica que obligó a una reconsideración de los métodos y canales de colaboración entre México y Estados Unidos. La situación demostró que en un mundo globalizado, los problemas como el huachicol y la corrupción no pueden ser abordados desde la unilateralidad o la confrontación. La cooperación basada en el respeto mutuo, la transparencia y la coordinación estratégica se volvió la única vía viable para enfrentar estos desafíos complejos. Trump, en este contexto, parecía quedarse sin salida, atrapado entre la necesidad de mostrar resultados contundentes y la realidad de que las relaciones bilaterales requieren delicadeza y diálogo constante. Ante la decisión de Estados Unidos de revocar visas a personajes clave del gobierno mexicano y empresarios vinculados al huachicol, la reacción oficial en México no se hizo esperar y fue un reflejo claro de la complejidad y delicadeza de las relaciones bilaterales en este contexto tan tenso. México, lejos de aceptar pasivamente las medidas unilaterales de Washington, optó por una postura de firmeza política y diplomática que buscaba reivindicar su soberanía, defender la integridad de sus instituciones y exigir respeto mutuo en la cooperación contra el crimen organizado. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la colaboración de diversos actores políticos y sociales, emitió un comunicado en el que denunciaba lo que consideraba una intromisión directa en asuntos internos y exigía que Estados Unidos respetara los procesos legales y los derechos humanos de los afectados. Se hizo hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente, pero con respeto y sin acciones que pudieran considerarse como castigos arbitrarios o presiones políticas. Esta postura pública estuvo acompañada de acciones concretas en los ámbitos diplomático y jurídico. El canciller Marcelo Ebrard encabezó una serie de reuniones con funcionarios estadounidenses para negociar las condiciones bajo las cuales podrían restablecerse las visas y garantizar un trato justo para los mexicanos señalados. Además, México solicitó el apoyo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para monitorear que los procesos de revocación de visas se ajustaran a los estándares internacionales. La presión diplomática mexicana no se limitó a la esfera formal. La administración
impulsó una campaña mediática internacional que buscaba sensibilizar a la opinión pública global sobre el impacto negativo que la crisis de visas y la política migratoria restrictiva tenía no solo en los afectados, sino en la relación estratégica entre ambos países. Esta campaña incluyó la participación de expertos, académicos y periodistas que destacaban la importancia de la cooperación bilateral basada en la confianza y el respeto. En paralelo, a nivel nacional, el caso de la revocación de visas motivó un debate político intenso. Partidos de oposición como el PAN y el PRI criticaron duramente al gobierno por supuesta falta de acción para proteger a sus ciudadanos en el extranjero, mientras que Morena y aliados enfatizaron que la responsabilidad principal estaba en Washington por aplicar políticas que no respetaban la soberanía mexicana ni los derechos fundamentales. El gobierno mexicano aprovechó este momento para anunciar una serie de reformas internas orientadas a fortalecer la lucha contra el huachicol y la corrupción. Se implementaron medidas más estrictas para el control y monitoreo de los combustibles, mayor colaboración con fuerzas de seguridad y procuración de justicia, así como programas sociales para combatir la pobreza y la marginación, que son caldo de cultivo para las redes criminales. Estas acciones tenían como objetivo demostrar a Estados Unidos y a la comunidad internacional que México estaba comprometido con el combate a estas actividades ilícitas y que la cooperación debía basarse en el reconocimiento mutuo de esfuerzos y resultados. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la gobernadora Marina del Pilar, cuya revocación de visa no solo generó controversia política, sino también una movilización social significativa en Baja California. Su equipo de trabajo lanzó una campaña para denunciar lo que consideraban un acto injustificado que afectaba la gobernabilidad y el desarrollo de la región. Este episodio sirvió como símbolo del enfrentamiento político entre ambos países y evidenció cómo la política migratoria puede convertirse en un arma política con impactos locales muy concretos. El impacto económico no se hizo esperar. Empresas mexicanas que mantenían negocios o inversiones en Estados Unidos reportaron pérdidas considerables debido a las restricciones para viajar y la incertidumbre generada por las políticas arancelarias y migratorias. Sectores como el automotriz, el energético y el agroindustrial vieron afectada su dinámica comercial, lo que llevó a la búsqueda de diversificación de mercados y estrategias para reducir la dependencia de Estados Unidos. La tensión política y económica se extendió a nivel social, afectando a miles de familias mexicanas que tenían vínculos directos con Estados Unidos, ya sea a través de la migración, el comercio o lazos familiares. La incertidumbre sobre las condiciones migratorias y las políticas de control fronterizo impactaron en la percepción de seguridad y bienestar, generando un clima de desconfianza y ansiedad. Sin embargo, la crisis también impulsó un diálogo interno importante en México sobre la necesidad de modernizar y fortalecer sus políticas públicas en materia de seguridad, justicia y cooperación internacional. El debate público se centró en la urgencia de construir instituciones más sólidas, transparentes y eficaces que permitan no solo enfrentar el huachicol y la corrupción, sino también gestionar de manera integral las relaciones internacionales. El gobierno mexicano, consciente de esta realidad, promovió iniciativas de capacitación, fortalecimiento institucional y creación de alianzas estratégicas con países aliados más allá de Estados Unidos, buscando reducir la dependencia y ampliar sus horizontes diplomáticos y comerciales. Finalmente, la respuesta mexicana puso en evidencia la importancia de la soberanía como principio rector en la política exterior, pero también la necesidad de reconocer la interdependencia en temas clave como la seguridad y el desarrollo económico. En este equilibrio delicado,
México buscó avanzar con firmeza sin cerrar las puertas al diálogo, entendiendo que solo a través de la cooperación respetuosa se pueden encontrar soluciones sostenibles a problemas complejos y multifacéticos. Lo que hemos visto en este complejo entramado de eventos recientes, la revocación masiva de visas, las denuncias de huachicol vinculadas a sectores políticos, la respuesta firme del gobierno mexicano y las tensiones diplomáticas con la administración Trump, es mucho más que un simple choque entre dos países vecinos. Es el reflejo de una crisis estructural, de un pulso que mezcla política, seguridad, economía y soberanía, donde cada acción tiene consecuencias profundas y duraderas para millones de personas. México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, está la necesidad imperiosa de combatir de manera efectiva el huachicol y la corrupción que socavan el tejido social y la economía. Por otro, la presión constante de un socio estratégico, Estados Unidos, que utiliza herramientas políticas y migratorias como moneda de cambio para obtener resultados inmediatos. Esta dinámica pone a prueba no solo la capacidad del Estado mexicano, sino también la fortaleza de su sistema democrático y su política exterior. La respuesta mexicana ha sido firme y clara. No aceptará imposiciones unilaterales ni que se le trate como un socio desigual o subordinado. Pero también está el reconocimiento de que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar problemas que trascienden fronteras. La clave estará en cómo México logre equilibrar esa defensa de su soberanía con la construcción de alianzas basadas en el respeto mutuo y la corresponsabilidad. En este escenario, la sociedad civil, los sectores productivos y las instituciones juegan un papel crucial. El combate al huachicol y la corrupción no será posible sin la participación activa y vigilante de todos los mexicanos. La transparencia, la rendición de cuentas y la justicia deben convertirse en pilares inquebrantables si se quiere cambiar el rumbo y recuperar la confianza tanto interna como externa. Para Estados Unidos, esta crisis debe ser una oportunidad para revisar sus políticas y entender que la colaboración no puede basarse en amenazas o sanciones arbitrarias, sino en el reconocimiento de la complejidad y la dignidad del país vecino. Trump y su administración se enfrentan a un escenario donde las herramientas tradicionales parecen insuficientes y donde la salida no es tan simple como aplicar más restricciones o medidas punitivas. Finalmente, esta historia nos deja una enseñanza clara para todos. En un mundo globalizado, los problemas se entrelazan y ninguna nación puede resolverlos sola. La verdadera solución está en el diálogo, la cooperación sincera y el respeto a las soberanías, porque solo así podremos construir un futuro más justo, seguro y próspero para México, Estados Unidos y toda la región. Si te gustó este análisis y quieres seguir entendiendo a profundidad los temas que impactan nuestra realidad política y social, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Aquí estaremos desglosando la información más relevante para que siempre estés informado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.